Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuánta verdad implícita en esos versos que escribiera hace muchos años el cantautor argentino Alberto Cortés. Hoy los traigo a colación porque hace 365 días que perdimos a un gran amigo, Juan José Rodríguez Morales, Quito. Su mundo era el mundo de los sonidos. La música guió su vida y entre las más diversas melodías también forjó su historia. En él tuvo la radio a un enamorado fiel y él tuvo en ella la existencia misma. Juan José Rodríguez Morales, Quito, el hombre, la música, la historia. Bueno, en el año 1957 se inauguró aquí frente a mi casa prácticamente la cadena occidental de radio, que fue la antecesora de Radio Guamá. En ese año yo tenía 12 años y medio, 13 años, y me atrajo aquella novedad en el barrio, ¿no? Entonces yo tenía por costumbre ir allí, me asomaba porque había un enorme cristal que te daba acceso a ver al locutor y al operador que estaba trabajando en ese momento. Era una emisora relativamente chiquita. Me paraba por el cristal y los observaba trabajar a ellos, y eso quizás fue lo que me atrajo tanto la atención, que primó en mí después el deseo de aprender. Ya con el tiempo ellos me entraban al estudio para que yo viera aquello, joven yo todavía, y así fue más o menos como yo comencé a vincularme con la radio en Pinar del Río. En el primer aniversario de su partida, homenaje póstumo aquí en la Meca Radio a Juan José Rodríguez Morales, Quito. Bueno, con respecto a Juan José Rodríguez Morales, conocido cariñosamente por nosotros, sus más allegados compañeros, Quito, puedo decir que fue un compañero muy abnegado en su trabajo, muy profesional. Tenía siempre buen carácter. Nunca vi a Quito bravo. Tuvimos 35 años de trabajo juntos y nunca lo vi bravo. Siempre tenía una cara alegre, risueña. Trataba de resolver los problemas, aunque no tuvieran solución, pero él siempre le daba una solución a los problemas. Yo lo recuerdo con mucho cariño y siento que no esté ya entre nosotros, pero fue un compañero muy querido para todos sus compañeros, y eso los demás compañeros de él no me dejarán mentir. Él fue una persona muy buena, muy profesional y muy buen compañero. Lamentablemente lo perdimos, pero sus familiares están aquí, sus hijos, su viuda, sufriendo el dolor de perderlo. Hablar de Quito para mí es muy fácil. A Quito lo conocí desde que yo tenía uso de razón. Vivíamos a menos de una cuadra. Quito me cargó a mí, me vio crecer. Jugó conmigo, yo chama, jugó pelota conmigo. Yo a Quito lo tengo como un padre. En la misma medida que mi padre lo tuvo él,
como un hijo y era mi padre como un padre. Profesionalmente era un tipo genial, con una cultura general integral. Su muerte me dolió mucho, fue en medio de una pandemia. Estábamos casi a 300 o 400 kilómetros de distancia y no pude hacer otra cosa que llorarlo y sentirlo y cruzarme de brazos. No podíamos hacer otra cosa. Pero estoy seguro que donde quiera que él está y esté, era su hijo Quitín, que para mí es mi hermano, y a mí y a mis hermanos, que también fueron sus hijos. Él nos estará apoyando y ayudando como lo está haciendo mi papá, Eliezer. Hombre intachable sin dudas, amigo incondicional y un artista con una profesionalidad extrema. Yo comencé en la emisora, el ya fallecido director de la radio aquí en Pinal, cuando aquello, Juanito Hernández, me solicitó mis servicios porque, ¿qué pasa? Que yo en el transcurso de ese tiempo yo me senté, los compañeros operadores me sentaron, porque trabajaban ahí, y yo fui aprendiendo a trabajar con la consola, con los aparatos, a hacer programas y eso, y fui aprendiendo. Entonces había escasez de operadores y él me solicitó mis servicios para ir a trabajar en la emisora. Y me contrataron en la emisora y a partir de ese año ya yo empecé a trabajar. En el año 67 comencé a trabajar en la cadena occidental de radio como operador. Lo que se hacía ahí, bueno, no es como ya hoy en día. El operador de audio es lo que ahora se le dice realizador de sonido. No era más que, bueno, iniciar los programas que le tocaba por su horario, poner la música que había que poner, todo eso era con tocadiscos y una vieja grabadora donde se ponían los cambios, que son los separadores que hay entre programas y programas, donde se hacían las distintas divulgaciones. Y ese era fundamentalmente el trabajo. Algunos programas que se grababan en el estudio teatro de la CMAB, para donde nos mudamos después, allá en Maceo y Rosario. En el estudio teatro se grababan los programas campesinos y nosotros los poníamos, que era lo único que se ponía en cinta como programa ahí. No, también se hacían otros. Había un programa de poemas que lo hacía el difunto Helio Villate, pero había que grabarlo aquí en la emisora, pero como aquí no había estudio para grabar, había que esperar a las 12 de la noche que cerraba la emisora para entonces grabar el programa de Helio, y así como el de Helio, otros programas más. Pero bueno, fundamentalmente mi trabajo en esa época fue como operador de audio hasta que ya hubo otro futuro. Le conocí allá por el año 1977, cuando di mis primeros pasos en la radio pinareña. Muchos no saben que comencé precisamente en el cuadro dramático. Bueno, imagínate, hablarte de papi en estos casi 52 años que voy a cumplir. Tendría que yo diría, abarcar todo el programa, este homenaje que le estamos haciendo a todas las personas que bien le quisieron y que lo conocieron, tanto amigos como compañeros de trabajo y por supuesto vecinos. Pero sí te lo puedo resumir en 3 etapas de mi vida. La niñez, un poco de la adolescencia y también ya, por supuesto, ya más mayor, más adulto, cuando incluso tuve la oportunidad de estar con él en su nueva vivienda allá en Matanzas. De niño, los cocotazos que me daba en los repasos que me daba de matemáticas. A mí nunca se me dieron bien la ciencia, ni física, ni química, ni matemática. Y bueno, tengo que decir primero que mis padres se separaron estando nosotros bien pequeños. Entonces ya él vivía con Elina, entonces iba a casa de mis abuelos a repasarme las matemáticas, que era la asignatura donde más dificultades yo tenía. Y entonces perdía la paciencia de una manera asombrosa. Me decía, pero tú no sabes cuánto es 3 por 2 más 5. Y yo, que imagínate, una cuenta fácil, pero con aquella presión, con aquella falta de paciencia que tenía, pues entonces yo me bloqueaba y aquello era realmente, digamos, asombroso y admirable en él, porque también ya después él se sentaba, reflexionaba y me decía, mira, vamos a hacerlo todo desde el principio.
Hoy quiero hacer este vídeo dedicado a un gran amigo que ya no está entre nosotros. Desgraciadamente ya va a ser un año de su desaparición física, pero siempre estará en nuestros corazones. Fue un gran profesional y una gran persona, del que aprendí muchísimas cosas, de la radio y de la vida. Sí, de la vida me enseñó mucho me enseñó con su sabiduría. Me enseñó de la radio, él y Felo Suárez, muchas cosas de la radio. Y en lo personal también me ayudó muchísimo. En momentos que tuve difíciles de mi vida, él estuvo, me ayudó, me echó su mano. Y quiero hoy recordarlo como la gran persona que fue. Y a ti, Quitín, que me alegro muchísimo que le hagas este homenaje a tu padre, que se lo merece. Y un fuerte abrazo al cielo y uno grande para ti. A Juan José Rodríguez lo conocí yo por el año 74. Apenas había yo comenzado en la escuela de idiomas Andrés Bello. Él era alumno de ahí ya. Y entonces, después fue alumno mío en su 5º semestre. Eran 6 semestres cuando aquello. Y era bueno, en inglés era bueno. Y además, como estudiante, era una persona muy seria, muy responsable, muy respetuosa. Así fue como conocí yo a Juan José, que después supe con los años que todo el mundo le decía Quito. Yo con el tiempo pasé a trabajar en Radio Guamá, ya él no estaba, se había jubilado. Sí estaba Elina, y entonces, bueno, pues en alguna que otra ocasión él iba por allá y conversábamos, y siempre de la familia, de la pelota y de los tiempos. Después me entero de su fallecimiento, que me parece fue bastante traumático, y quizás su padecimiento de asma, si no recuerdo mal, que supe alguna vez que era así, esto no habría ocurrido ese final adelantado. Cuando pienso en Quito, pienso que mi corazón y mi alma están con él y que en paz descanse. Muchos años de relación con Juan José Rodríguez Morales Quito sirvieron para conocerlo de cerca. Éramos como familia. Quitín lo vi crecer, a Julito también, a Johan, imagínense, nació ahí en la radio, creció en la radio, aunque no se dedicó a la radio, pero lo vimos crecer, corría por los pasillos, jugaba con él. Correcto, en esa época fue que comenzó el cuadro dramático, del cual soy fundador, junto con otros compañeros que todavía quedan por ahí, y se empezaron a hacer los primeros programas, y no se me olvida nunca Operación Secreta, uno de los primeros programas que se hizo. Y no recuerdo en este momento otro, yo creo que se hacían programas infantiles también, que los hacíamos con Nelsi y con el grupo, ¿no? Pero bueno, los escribía Nelsi. Se hacían varios programas, ahora no me recuerdo bien, pero bueno, todavía el grueso de la programación dramática no había comenzado. Eran algunos programas, no muchos. Cuando alguien tiene la suerte de trabajar con una persona tan profesional, tan dedicada a lo que hace, pues aprendes de él muchas cosas. Jorge Pedro Marrero Paulín, locutor de la radio en Pinar del Río, escribió la mañana del 18 de julio de 2021. La noticia de su muerte me llegó esta mañana. Desde el miércoles, cuando supe de su estado de salud, y después de comunicarme con el menor de sus hijos allá en Matanzas, albergué la esperanza de una mejoría. Está muy resentido de los pulmones, me dijo Johan, y a eso agrégale que es positivo a la COVID. Pero aún así, el optimismo que siempre me ha caracterizado, la positividad en todo cuanto emprendo y la fe en que de los buenos alguno tiene que quedar para contar la historia de esta pandemia,
me animaron a esperar su restablecimiento. Pero hoy, al despertar y hurgar en las redes sociales, me tropecé con la confirmación de su partida. No pude evitar pensar en Elina, su compañera de tantos años, en sus hijos, Quitín, allá en España, y Julito, aquí en Pinar, pero tan lejos de Matanzas, como de la tierra a la luna por toda esta situación generada por la COVID-19, y me entristecí. Algo se me rompió dentro, y no poéticamente hablando. Unos acordes tristes de esos que tantas veces en su labor de musicalizador de la radio piraneña empleó para acompañar una escena angustiosa de cualquiera de nuestros dramatizados, vibraron en el fondo de mi alma y un par de lágrimas asomaron a mis ojos. Le quería como a un padre, de tanto verle vivir la radio con esa pasión que solo los que la aman sienten, aún en las peores circunstancias. Le quería y le respetaba por su afabilidad, su sencillez y su probada honradez. Después de su jubilación, volver a encontrarlo era la ocasión para ponernos al día y darnos el abrazo o el apretón de manos tras semanas o hasta meses sin vernos. Sin ánimos enciclopédicos, sabía de música y de emociones y sabía también cómo combinarlas en un entramado que movía el sentimiento y hacía pensar, soñar, volar lejos, muy lejos. Fue merecedor de muchos reconocimientos, pero el mejor de todos era el amor de su familia, de sus compañeros de labores en el cuadro dramático y en la emisora provincial Radio Guamá, su otra casa, así como del público que al oír su nombre, Juan José Rodríguez Morales, en los créditos de algún espacio dramatizado, agradecía la magia que entretejida con música y sonidos les había hecho vivir otra realidad a través de las ondas sonoras de nuestra planta radial. Quiero pensar que allí, donde quiera que esté su alma ahora, en ese sitio reservado para los buenos de corazón y de espíritu, se encuentre con mi querido Silverio Aragón Muñoz, con el entrañable Félix Lazo Acosta, con el talentoso José Rolando Martínez Pedroso, las inolvidables Aurora Martínez e Isora Llanes y el siempre bromista Félix Hernández Morales, para, entre música y recuerdos, revivir la historia de sus años en la radio Vuelta Bajera, mientras los acordes tristes de una melodía que presagia la despedida tintinean en mi cabeza cuando escribo estas líneas, con que lo despido, con que le digo a nuestro Quito, no un adiós, sino más bien un hasta siempre. Indudablemente la musicalización es algo bien difícil, hay que tener un sentimiento, un gusto estético, hay que sentir lo que haces, y Quito era eso, un musicalizador de pies a cabeza. Nuestro Quito, nuestro inolvidable Quito, siempre recordado, siempre estará presente en nuestros corazones y en nuestra mente, hombre de la radio, hombre de bien, hombre que siempre estuvo ahí presente. Así que bueno, yo te doy las gracias de todo corazón. Creo que para hablar de Quito hay que hablar muy profundamente. Las palabras no me salen porque tengo gratos recuerdos. Me demostró una amistad de siempre y de un buen corazón. Así que a ustedes yo les doy las gracias y que bueno, que en paz descanse nuestro inolvidable Juan José Rodríguez, nuestro Quito. Bueno, a mi padre yo le debo muchas cosas. De más está decir que desde chiquito siempre se preocupó por nosotros, la educación, la enseñanza que nos dio, y después la vida tuvo la suerte de que laboráramos en el mismo centro de trabajo, en la emisora provincial Radio Guamá. Él, como musicalizador de programas dramáticos, yo siempre dije que eso era una profesión muy difícil para mí. Yo creo que a él le debo también el que hoy en día yo sepa desempeñar muchas cosas como esta creatividad de desarmar, de armar, de ponerme a querer arreglar, a querer reparar
X equipo, ya sea una lavadora, ya sea un radio, ya sea, porque parece que desde chiquito siempre lo vi con una pinza y un destornillador en la mano. Entonces, de aquí viene esto de que el hijo imita al padre, y entonces yo creo que sí, que siempre me gustó esta iniciativa de crear, de arreglar. Bueno, quizás porque él siempre acompañó con una jarana y con un chiste, y algo había que aprender siempre de papi. Conocer todo tipo de música como la conocía Quito no es tan fácil para una persona que no es músico, y sin embargo dominaba acordes, melodías, efectos increíblemente. Mira, a partir de una inversión que se hizo aquí en Pinar del Río, se hizo la emisora nueva que se inauguró en el año 1976. Esta emisora contó desde un principio con un equipamiento para aquella época moderno. Las grabadoras, reproductoras Renon que teníamos nosotros, no las tenía nadie en Cuba. Se mandaron a hacer y se trajeron directamente de Japón, así como otro equipamiento de consolas y platos tocadiscos. Y las mesas de musicalizar que también las hicieron ellos para nosotros. A partir de esa época, ya te digo, con ese equipamiento para esa época moderno, se amplió un poco más la programación dramática de la emisora y se empezaron a incluir otros programas que todavía persisten en esa programación, como son el teatro, el cuento, la estampa, que en aquella época se llamaba ¿Qué República era aquella? Y las novelas también. Yo hice muchas novelas porque era mi programa de puntería. Puedo decir modestamente que me desempeñé muy bien en mi labor y muchos compañeros lo apreciaron siempre así. Así que yo de esa época guardo mucho, de esa época no, de los 30 años ya que yo estuve como musicalizador, porque yo antes de ser musicalizador fui otras cosas en la emisora. Los últimos 30 años de mi vida laboral los hice como musicalizador. El musicalizador es una persona excesivamente sensible. Si no tienes esa sensibilidad y ese oído para la música, aunque no seas músico, no puedes ser musicalizador. De la adolescencia, aún siendo niño, con 10 años, esto lo he dicho en muchas entrevistas, me cogió de la mano y me llevó a la emisora, me presentó a Nora Peláez Naranjo, que en aquel momento dirigía un círculo de interés de locutores pioneriles. Ahí estaban Roberto Cavada, Luis Hidalgo Ramos, Ania Junco, Cici Izquierdo González, una cantidad de muchachos que muchos se quedaron en la radio, otros cogieron otro camino, pero por ejemplo Luisito se quedó en la radio y es un magnífico realizador también de programas de televisión. Y entonces a partir de ahí yo empecé a conocer la radio gracias a esa presentación que me hizo con Nora, a sentir respeto detrás de un micrófono, y entonces comencé a hacer programas con esa edad, como el noticiero pioneril La Edad de Oro y algunas secciones infantiles que estaban en el programa Rancho Mexicano. No eran infantiles, eran secciones dedicadas al tránsito, pero las hacían los pioneros, y a mí me tocó muchas veces hacer ese tipo de programas. Quiero decir, estoy convocado hoy a este espacio porque realmente voy a resaltar una figura que realmente no es fácil de olvidar. Juan José fue un hombre que trabajó desde jovencito en la emisora y realmente fue un trabajador incansable, y el camino que hoy sus hijos han escogido o han tenido que escoger se lo debe mucho a ese padre que tuvieron. Un hombre muy querido por toda la provincia pinareña y por toda Cuba, porque su musicalización, muchos programas transcurrieron nacionalmente, y la musicalización de muchos programas en Pinar del Río se debió siempre al trabajo de Juan José. Ya te digo, un hombre incansable, un hombre que merece nuestro respeto, y tocó la mala suerte de que la pandemia llegara y a él lo tocó con mucha fuerza y se lo llevó relativamente joven. Creo que Juan José puede vivir muchos años más enseñando
lo que tanto sabía, lo que tanto le inculcó a sus hijos. Comparto con mi amigo Quitín este aniversario, lo comparto con tristeza junto a él, porque realmente la tristeza siempre va con uno cuando uno pierde un familiar allegado de esta forma, siempre lleva la tristeza consigo. Y que realmente hoy lo recordamos con orgullo, lo recordamos con amor. Para ti, mi hermano, no pases un día triste, pases un día alegre, que muchos amigos puedan compartir contigo este momento de tristeza quizás, pero de alegría por haber tenido el padre que tuviste. Sí, yo formo parte de la familia de la radio en Pinar del Río. Por eso prácticamente nací en los estudios de nuestra emisora provincial, y cuando de manera ya profesional me ligo al quehacer artístico en Radio Guamá, encontrarme con esas personas de siempre fue un lujo. Y precisamente dentro de esas personas estaba Juan José Rodríguez Morales, musicalizador, hombre de radio con una historia avalada con muchísimo éxito, estudioso como nadie de su labor, una persona en la cual tú podías confiar y con la cual trabajé durante muchísimo tiempo alcanzando los mejores resultados. Fue muy lindo conocerlo, fue muy lindo contar con él. Gracias a su intelecto le dio vida a los programas dramáticos que realicé a través de sus sonidos musicales, a través de sus ambientes, de las atmósferas que creaba y que ayudaba a que los actores y la obra en sí fuera ubicada en una época con todas las características, porque era minucioso, era al detalle su labor, y garantizaba por supuesto el rotundo éxito. Fuimos de las personas que nos enamoramos un día de la radio y a ellas nos dimos con toda la pasión del mundo en función de las personas que nos escuchaban. Quito, mi recuerdo siempre, donde quiera que estés, que seas luz y guía para los que hoy hacen la radio desde lo más occidental cubano. Te recuerdo con mucho cariño. Un abrazo hasta la eternidad. Cuando tenemos la suerte de trabajar tantos años con alguien tan exquisito como Quito, aprendes todo lo bueno de él. Y eso me pasó a mí. Sí, en cierto modo, el director te sugiere muchas veces la música que tú debas utilizar. Ahora bien, generalmente la música, quien la busca es el musicalizador, porque tú debes tener la capacidad, la inteligencia suficiente para poder seleccionar dentro de lo que hay y según el tipo de programa que vayas a hacer, la época, todo eso hay que reflejarlo con la música. Si no lo acompaña la música, lo que está diciendo el texto se contrapone con la música que tú estás poniendo. Otro aspecto importante dentro de la musicalización es saber poner la música donde va. Muchas veces viene puesto en el guión escrito por el escritor. Aquí entra una música tal. Cuando tú estás haciendo el programa, cuando lo estás leyendo primero para seleccionar la música que vas a poner, muchas veces yo por lo menos me daba cuenta que había escenas que no me pedían música y yo sin embargo se las ponía porque creía que las llevaba. Y muchas veces sorprendía al director, que se viraba y me miraba como diciendo caramba, y siempre me daba la impresión que quedaba complacido con que yo hubiera utilizado esa música en ese lugar, aunque no me la pidieron, porque es que yo me estudiaba los libretos. Comenzar en la radio y tener la dicha de estar ahí junto a Jesús Padrón, Juan Barrizonte, Aurorita Martínez, Nercy Felipe, Isora Llanes, Víctor González, Pedro Sosa Cabrera, Felicia Fonte, y entre ellos este gran musicalizador Quito, yo creo que es una dicha inmensa.
¿cómo decirte? Ya de adulto, bueno, pues se hizo una rutina. Yo trabajaba en la emisora, él se jubiló cuando cumplió los 65 años y se hacía una rutina que yo iba a la casa todas las tardes. Prácticamente, a veces no podía porque el trabajo en la emisora no me lo permitía, pero sobre todo los fines de semana yo sacaba siempre mi tiempo y ahí nos sentábamos a ver pelota, los programas de televisión que hubiesen. Le gustaba mucho el fútbol también, le empezó a gustar cuando el fútbol se empezó a introducir en Cuba, pues los dos éramos admiradores de Messi. Yo quiero siempre recordarlo de la mejor manera, porque papi siempre tenía un chiste en la boca, papi siempre tenía algo ocurrente de lo cual nosotros teníamos que reírnos a carcajadas con él. Estoy realmente hoy muy honrado de que Iván y de que tantos compañeros de trabajo y tantos amigos y tantas personas queridas por él hayan llegado a este homenaje. No va a estar Elina, Elina hoy yo conversaba con ella y me decía, el problema es que a mí todavía me parece que es mentira y yo no quiero todavía en este momento hablar de algo de lo cual yo no acepto aún. O sea, yo pienso que no está, que está en una misión de trabajo, que le ha llevado mucho tiempo estar fuera de la provincia en los menesteres a los que él se dedicaba, que era la musicalización. Y bueno, no va a estar, pero sí me pidió, a nombre de ella, a nombre de toda la familia, de todos mis hermanos y de su propia hermana Kenia, en fin, de todas las personas que estuvieron muy cerca de él, agradecerles a cada uno de ustedes la oportunidad de haber llegado y haber aceptado esta invitación, un poco, digamos, yo sé, incómoda para muchos, pero que realmente lo merece por todas las cosas buenas que hizo, por todo el amor que le dedicó a la radio piraneña, que era sencillamente su otra casa. Así que a todos un enorme abrazo y por supuesto la gran satisfacción que sentimos todos de que ustedes hayan puesto su granito de arena en este programa tan especial. Cuando llegué al grupo dramático me recibió Jesús Padrón, que en ese momento estaba de jefe del grupo, y me enseñó los primeros pasos. Después me fue soltando. Aurorita Martínez por allá, Nelcy Felipe por acá y Juan José Rodríguez Morales, que no puede faltar, Quito, ahí al tanto de mí, de todo lo que hacía. Por eso yo soy quien soy. Eso no solamente ha sucedido conmigo. Muchas personas que han trabajado, que trabajan en la radio, sus hijos han tenido la inclinación, por decirlo de alguna manera, de entrar a la radio también y seguir los pasos de los padres, los artistas, aunque a todos nos consideran artistas, yo siento que sí, que ellos, por lo menos los dos mayores les gustó la radio, el mayor a través de Genora Peláez con sus programas infantiles, se introdujo y ya después se quedó, hizo muchas cosas. El otro que le sigue también le gustó lo que es realizador de sonido y ahí está todavía. Sin embargo, el más chiquito, el hijo mío el hijo que yo tengo con Elina, el más chiquito, yo lo tenía que llevar para el dramático, chiquito de 4, 5, 6 años. Un niño en un estudio es muy difícil de controlar. Yo por ese lado te digo que siempre entre yo y mis compañeros que estaban dentro del estudio, lo entretenían, le hacían pintura, lo ponían a pintar, a escribir y con eso lo entretenían. Sin embargo, te digo esta anécdota para que te des cuenta de una cosa. Él, que sí iba conmigo a la emisora por necesidad, porque Elina estaba haciendo un programa en vivo en cabina y no podía atenderlo. Sin embargo, este más chiquito, que tuvo más relación con el grupo dramático, conmigo allí, fue el único que no siguió el camino de la radio. Yo le agradezco tanto a Radio Guamá que ustedes no son capaces de imaginar. Pero siempre recuerdo el comienzo. Ese comienzo en el dramático fue maravilloso. Actuar en una novela musicalizada por Juan José, por Quito, eso es una delicia.
Cuando tienes una escena y sientes esa música que te apoya de fondo. No, eso es maravilloso. Lo conocí hace tiempo en 1989. Yo era un joven que por azares de la vida llegué a Radio Guamá buscando una oportunidad y tuve la suerte de caer entre grandes maestros, hombres y mujeres que dieron altura a la señal sonora de la familia pinareña. Bajo la dirección de Carmen María Cardoso, la musicalización de Quito, la grabación de Silverio Aragón, la asesoría de Cruz María y la locución de mi entrañable Nercy Felipe, realicé durante 6 años mi labor de guionista de la Edad de Oro. Aquella fue mi escuela, la primera y la más importante, y Quito fue mi amigo, un amigo muy especial. Nos unía un gran cariño y un gran respeto. Eso se veía y traducía en palabras y apretados abrazos. De él aprendí el poder sugestivo de la música. Siempre buscó para mis cuentos la mejor banda sonora. Le bastaba leerlos una vez y cuando llegábamos al estudio ya lo traía todo. Él conocía como la palma de su mano todo el registro sonoro de la fonoteca de Radio Guamá. Conversábamos largamente y me mostró el camino para conocer la verdadera música cubana, las voces que estaban atrapadas en aquellas placas de vinilo y aquellos rollos de cintas. Quito me le puso voz y música a mi amor por Cuba. Hoy se nos va de este plano físico. No tuve oportunidad de decirle adiós ni hoy ni aquella mañana. También triste para mí, cuando me dijeron que él y Elina se mudaban a Matanzas. Ese día sentí que me alejaban de 2 amigos necesarios y de 2 miembros muy valiosos e incondicionales de la UNIAC. Hoy vuelvo a tener esa sensación de orfandad que queda cuando alguien se va llevándose un pedazo importante de mi vida. Adiós, querido amigo. Buen viaje. Un jodido virus no va a separarnos. Ayúdanos a que esta realidad que hoy vivimos suene un poco mejor. Así escribió Nelson Simón, artista y presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Pinar del Río. Hacerle este homenaje a Quito aquí en la Meca Radio verdaderamente me ha llenado de mucho orgullo. Cuando Quitín me dijo, quiero hacer esto, le dije, yo lo hago, con mucho gusto, para tu padre, con mucho amor y con mucho cariño. Lo más difícil a la hora de hablar de un hombre como Quito es saber que vamos a dejar fuera, inconscientemente por supuesto, muchas cosas importantes sobre él. Simplemente porque nos damos cuenta, porque comprendemos en este momento que no poseemos el don de concentrar en pocas palabras todo aquello que quisiéramos expresar. No obstante, sería peor callar su nobleza, su sencillez, esa manera tan singular que él tenía de asumir cualquier trabajo, sin importarle las horas de sueño que eso le robaría, sin importarle cuánto sacrificio tendría que hacer y cuánta preparación tendría que asumir. Particularmente me siento una persona dichosa por haber compartido con él muchísimos años de trabajo, por haber sido su amigo y amigo de su familia, y muy especialmente por haber nacido, al igual que él, un 29 de junio, fecha en la que Quito siempre encontraba un motivo para ir a donde yo estaba, saludarme y prometernos un encuentro que siempre aplazábamos por diferentes razones y que hoy, desgraciadamente, la muerte se nos adelantó y ese encuentro no pudo realizarse. Y si tuviera que resumir todo esto, sería dándole las gracias de corazón, donde quiera que esté, por haberme permitido esa dicha, ese don, esa exclusividad de haberlo conocido. Porque sinceramente Quito dejó en todas las personas que supimos de su existencia una huella indeleble, algo que jamás olvidaremos. Viejo, anoche tuve un sueño en el rato que estuve medio dormido, después de comida. Resulta que pasaba por nuestra calle Maceo, allá en Pinar, y miré sin pensar a la esquina, donde cada tarde o domingo en la mañana plantaban todos la mesa de dominó.
Te vi asimismo con Calero, el abogado, y Felito, que por cierto debe haberte recibido cuando llegaste. Quiero pensar que ya te reuniste además con Pupú, Sanchidrián y otros más que no dudarán en seguir la rutina. De eso puedes estar seguro. Te extraño, viejo. Sé que la vida sigue, pero no me resigno a no verte cuando vaya por Johan y Elina. De cualquier manera, gracias por haber hecho de mí el hombre que soy. Un beso mío, de todos mis hermanos, de toda la gente que te quiso bien. Diana, Elizabeth, y repito, el mío repetido hasta que me digas que pare. Lo único que quiero, amigo mío, hermano mío, maestro mío, es que descanses en paz y que con tu luz ilumines el andar de todos los que te seguimos, de todos los jóvenes que ahora mismo están en esa emisora y en cualquier lugar del mundo que te hayan conocido, que hayan visto tu trabajo, que hayan conocido de ti. Ilumina a toda esa gente para que amen de verdad lo que hacen. La radio es fascinante, pero hay que amarla, hay que tenerla, hay que llevarla en el corazón. Descansa en paz, amigo mío, confiado en que los que seguimos aún amamos lo que hacemos y haremos siempre lo que tú nos enseñaste. Hasta siempre. Quito.